Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Se fueron ya muy lejos los grandes poderosos y a nuestra linda tierra vinieron a explotar. Dejaron ya los campos, los tanques y los pozos y el rico aceite negro que es producto nacional. Se van los extranjeros de Tuxpan y Tampico, de toda la Huasteca que abarca esta región. Magnates petroleros que ahí se hicieron ricos, pelaron todos gallo con la ley de expropiación. Así damos inicio a nuestro programa con este fondo musical El Corrido del Petróleo de Felipe Valdés Leal, interpretado por Ray y Laurita. Bienvenidos todos y todas a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el INER. Soy Ivette Mota y los invito a que nos acompañen los siguientes 60 minutos. Saludo como cada semana a nuestro historiador Felipe Ávila, con quien comparto los micrófonos de este programa y con quien juntos recorremos un episodio más de la historia de nuestro país. Hola Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, Ivette, con mucho gusto, saludándote a ti y a nuestro amable auditorio. Un saludo a todo nuestro auditorio. Recuerden que este programa lo pueden escuchar los sábados también a las 9 de la mañana por el 1060 de AM, por el 96.5 de FM y también a través de las diferentes estaciones que se unen a esta transmisión. Y bueno, en el programa de hoy vamos a concluir una serie de 3 emisiones que hemos producido con la temática Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX, que es el título del libro del historiador Ricardo Pérez Montfort, que nos ha acompañado en los 2 programas anteriores y que hoy nuevamente está con nosotros para conocer la vida de este gran personaje de la historia de México que fue Lázaro Cárdenas del Río. Bienvenido, Ricardo, una vez más a Historia Viva. Muchísimas gracias, Ivette. Es de veras un enorme gusto estar otra vez con ustedes en Radio Educación, con Felipe, a quien me hermana nuestro conocimiento, nuestro afán por conocer la historia de este país. Muchísimas gracias, estoy muy contento de estar con ustedes. Y gracias a ti por compartirnos todo este conocimiento. ¿Qué les parece si antes de dar inicio a esta conversación recordamos la breve semblanza de nuestro invitado, el doctor Ricardo Pérez Montfort, historiador, divulgador, cineasta, amigo y también colega de esta emisora? Ricardo Pérez Montfort, licenciado, maestro y doctorado en Historia de México por la UNAM, hizo estudios de realización cinematográfica en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ingresó al CIS-INA en 1978 y es investigador en el CIESAS desde 1980. Es profesor en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el Colegio de Morelos. Ha sido profesor investigador visitante en la Universidad Libre de Berlín, Alemania y en la Universidad de Oslo, Noruega. Ha colaborado desde 1976 con Radio UNAM y Radio Educación. Fue director fundador de la revista Desacatos, revista de antropología social de la revista de la UNAM. Además de historia, ha escrito cuentos y publicado 5 libros de poesía. Ha realizado varios documentales sobre historia y procesos culturales de México, entre los que destacan Siglo XX, La vida en México y apuntes de música popular mexicana, realizados para la Unidad de Televisión Educativa y Cultural de la Secretaría de Educación Pública. Ha sido asesor de la Dirección de Actividades Cinematográficas de la UNAM. Fue coordinador del Laboratorio Audiovisual del CIESAS y es autor del libro Lázaro Cárdenas, un hombre del siglo XX, en 2 tomos. Esto es Historia Viva. Agradecemos a quienes nos acompañan también a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, en las páginas tanto de Radio Educación como en el INER. Y también tenemos Twitter, así que síganos por nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios.
Por lo pronto, iniciamos nuestro tema. Felipe, Ricardo, en días pasados conmemoramos el 50 aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas del Río, porque como ha quedado claro y lo hemos platicado en los programas anteriores, fue uno de los grandes hombres del siglo XX para nuestro país. Felipe, ¿cuáles serían los grandes rasgos, las ideas, las líneas políticas que distinguieron a este general Lázaro Cárdenas? Ivette, con mucho gusto. Este es el tercer programa que tenemos conversando con Ricardo Pérez Monfort acerca de esta gran biografía que él está publicando acerca de este gran mexicano del siglo XX, de Lázaro Cárdenas. Para dar continuidad a los dos anteriores programas, en este programa vamos a detenernos un poco más acerca del periodo presidencial en que Lázaro Cárdenas gobernó los destinos de este país. Creo que una de las características peculiares de Lázaro Cárdenas es que toda esa ideología, todo ese proyecto que él había ido construyendo desde que decidió incorporarse a la Revolución Mexicana y toda esa riquísima experiencia que fue adquiriendo como militar y como político desde finales de la segunda década del siglo XX y particularmente en la tercera década de ese siglo, creo que finalmente lo pudo aplicar, lo pudo llevar a la práctica cuando supo ser postulado candidato presidencial por el Partido Nacional Revolucionario, cuando ganó las elecciones y cuando comenzó a ser realmente el director de este país, el que asumió las riendas de la conducción política de la República. Y creo que ahí en el periodo en que fue presidente es cuando nosotros podemos observar cómo cristalizaron todos estos conocimientos, este aprendizaje, estas habilidades, esta intuición que él fue desarrollando y que a muchos parece haber sorprendido, porque una de las características de Lázaro Cárdenas es que era un personaje poco expresivo. Se había ganado el mote de la Esfinge de Jiquilpan porque era un ser humano que tenía poca emotividad, que era muy callado, muy reservado, que sabía escuchar, que hablaba poco, que meditaba con mucho detenimiento las situaciones para tomar las decisiones que le parecían convenientes y que sin embargo creo que cuando uno atiende a su trayectoria militar y política, cuando hace un estudio de su evolución como lo hace con mucho detenimiento Ricardo Pérez Monfort en su gran biografía que está escribiendo sobre Lázaro Cárdenas, pues uno va viendo cómo se va construyendo este perfil de un gran político, de un personaje que siendo muy joven sabe ganarse la confianza de sus superiores, sabe cumplir con eficacia y con responsabilidad las tareas que le encomiendan, sabe hacer alianzas, sabe expresar sus puntos de vista y también sabe en dónde detenerse, porque si bien desde muy joven comienza a desarrollar una ideología que se identifica con los pobres, con el sufrimiento, con la marginación y que trata de ayudarlos y trata de resolverlos siempre con un espíritu humanitario, nunca por la fuerza, siempre con una actitud comedida y discreta, pero sin dejar de ser comprometida. Sin embargo, se va dando cuenta también de sus propias limitaciones y nunca provoca una ruptura. Aunque no esté de acuerdo con algunas de las decisiones que toman sus superiores y que le encomiendan, de todas maneras las lleva a cabo y las lleva a cabo de una manera eficaz. Y con eso deja constancia de que es un personaje confiable, es un personaje eficaz, es un personaje leal, es un personaje que sabe ser amigo incluso de sus enemigos, a los que combate en circunstancias excepcionales, pues con un grado alto de decoro, de decencia, y que se gana la confianza no solamente de sus jefes y de sus compañeros, sino también de sus enemigos, que lo tratan con mucha deferencia. Es alguien que se hace muy querido, muy respetado, y se va haciendo muy popular.
y es popular desde que es jefe de zonas militares durante la década de los años 20 del siglo pasado, y es muy popular también cuando es gobernador del estado de Michoacán y cuando empieza ahí a desarrollar este proyecto revolucionario del cual él está profundamente convencido. Y creo que es eso lo que le vale la nominación a la candidatura presidencial, que seguramente Ricardo nos va a detallar con más amplitud, Ivette. Este es, como ya mencionamos, el tercer programa. En los primeros dos programas platicamos de toda esta primera parte de su vida, de su juventud, que ya nos ha descrito un poco Felipe. En el segundo programa hablamos acerca de, pues, la antesala, como se mencionaba, como candidato presidencial de Lázaro Cárdenas, es decir, su paso como gobernador de Michoacán, una de las etapas. Y en este tercer programa, hacia los años ya de 1930, fue el momento culminante de la vida política de Lázaro Cárdenas. Ricardo, cuéntanos, ¿cómo transcurrieron, cómo describes tú en esta biografía que has realizado del general Lázaro Cárdenas las etapas esenciales desde su designación como candidato presidencial, luego como su campaña, luego, digamos, durante su campaña, y por último, ya con este triunfo electoral? Bueno, hay que mencionar un par de asuntos que son previos a su designación y que creo que son muy importantes porque Lázaro Cárdenas, después de que termina su periodo como gobernador de Michoacán en 1932, tiene unas circunstancias un poco complicadas porque el régimen de Pascual Ortiz Rubio está entrando también en crisis. Él apoyó al régimen de Pascual Ortiz Rubio, pero hubo una serie de conflictos, sobre todo con los seguidores del general Plutarco Elías Calles, que hicieron un tanto imposible una dirección presidencial por parte del ingeniero Ortiz Rubio, y entonces se tiene que enfrentar a cuerpos políticos que lo cuestionan constantemente, que no puede dirigir, y esto hace que Ortiz Rubio tenga que renunciar. Ortiz Rubio y Cárdenas tenían una buena relación, ¿no? Sin embargo, no era demasiado cercana todavía, habían estado en posiciones un tanto encontradas en épocas anteriores, pero ya parecían haberlo superado. Sin embargo, la confrontación con el propio Calles hace que Cárdenas sí se alíe mucho más con el grupo callista que con el grupo de Ortiz Rubio. Y una vez nombrado el presidente interino, que es después de la renuncia de Ortiz Rubio, que es Abelardo L. Rodríguez, Cárdenas acepta un cargo de secretario de Defensa y que es un tanto, ya podríamos decir que sí es una antesala, porque ser, digamos, el gran jefe del militar, ¿verdad?, del mundo militar, pues implica tener una ascendencia muy particular, pero sobre todo, lo que tiene es la confianza de Calles y de Abelardo L. Rodríguez, la confianza de ambos, ¿no?, para irse encarrilando hacia la sucesión presidencial de 1934. Pero en 1933, y esto es un momento importantísimo para lo que viene después, el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, hace una convención en la que redactan varios de sus más importantes ideólogos lo que va a ser conocido como el Plan Sexenal. El Plan Sexenal es podríamos decir, es un intento de ir eliminando las dimensiones caudillescas del proceso postrevolucionario, ir eliminando a los individuos y
ir favoreciendo los programas de gobierno. Jorge Cuesta, un intelectual muy importante de ese momento, hace un análisis muy filoso, ¿verdad?, del plan sexenal y anuncia, dice, bueno, si se cumple el plan sexenal, el primero que va a salir de todo el esquema político mexicano va a ser Plutarco Elías Calles, ¿no? Sin embargo, esto no creo que lo haya entendido del todo Lázaro Cárdenas en ese momento, pero sí entendió, y esto es muy importante, y tuvo una enorme afinidad con los puntos fundamentales del plan sexenal. Los puntos fundamentales del plan sexenal eran en ese momento una intensificación, una reintensificación de la reforma agraria, una reintensificación de las organizaciones laborales, podríamos decir, un nacionalismo alrededor de los recursos naturales del país, ¿no? Una serie de planteamientos antimonopólicos y un punto central del plan sexenal es reformar también la propia educación. Y ya ahí en el plan sexenal se establece que la educación tiene que ser una educación de corte socialista, incluso ahí ya se menciona, y que es una educación desfanatizadora, una separación muy contundente de la Iglesia Católica y la educación impartida por el Estado, una educación científica, ¿no? Una educación que apele al conocimiento y a la tecnología, y una educación que creo que es muy importante, comprometida con el desarrollo social y económico y cultural del país. Esto es algo en lo que el general Cárdenas cree, desde luego, desde la época en que fue gobernador. Ahí demostró que mucho de esto era muy afín a su propia ideología, a sus propios planteamientos. Y en un momento, no podríamos decir que haya sido una elección democrática ni nada de esto, pero porque el Partido Nacional Revolucionario no era un partido muy democrático, que digamos. En el fondo se movía en función de camarillas y se designaba a los candidatos a las gubernaturas y todo eso en función de conveniencias políticas y particularmente siguiendo los lineamientos que establecía el general Plutarco Elías Calles en connivencia con el presidente Abelardo L. Rodríguez en ese momento. Y resulta, ¿verdad?, que el candidato, hay varios candidatos que pueden entrar a tratar de cumplir el plan sexenal en 1933-34, y resulta que la figura que empieza a sobresalir como el idóneo, ¿verdad?, para poder cumplir al plan sexenal es el general Cárdenas. Desde luego pasa por el sedazo de Calles, ¿no? O sea, Abelardo L. Rodríguez le escribe a Plutarco Elías Calles, le dice, oiga, yo creo que él podría ser, y entonces Calles dice, sí, puede ser él, etc. Y luego le preguntan a Cárdenas dice, bueno, sí, él tiene como que ciertas dudas. Ese es un fenómeno bastante interesante. Justo en los momentos en que va a tomar las grandes decisiones de incorporarse al acontecer político mexicano, él tiene dudas porque no sabe si comprometerse del todo, a pesar de que ideológicamente sí está vinculado, pero él ya también está cansado, ¿no?, de ser una especie de apagafuegos, ¿verdad?, que ha estado funcionando a lo largo casi de 15 años en ese tipo de situaciones, pero entonces finalmente decide comprometerse y se le nombra candidato a finales de 1933 y emprende una de las campañas políticas más extensivas que se había logrado hasta ese momento. La campaña de Cárdenas de 1934 es una campaña extraordinaria. Recorre el país, ¿verdad?, en avión, en coche, a caballo, en tren, en burro, en mula, a pie. O sea, va y viene desde Yucatán hasta Sonora, ¿verdad?, desde Tamaulipas hasta la frontera de Oaxaca con Chiapas, etcétera, etcétera. O sea, va y viene por todas partes con una doble intención. Una es conocer
el país, acercarse a la gente y saber cuáles son las dinámicas locales, quiénes son las fuerzas políticas, quiénes son los aliados, cuáles son las contradicciones más importantes de cada región, pero también para darse a conocer él. Es interesante esto. Uno piensa, ¿verdad?, en las campañas políticas contemporáneas, en las que aparecen todos los medios, pero no, en esa época, ¿verdad? Los medios eran muy exiguos, ¿no? La radio, ¿verdad?, andaba por ahí, había un poco cine, pocos documentales, ¿verdad? La prensa, pues se ocupaba ocasionalmente de política, a veces no, etcétera, etcétera. Entonces, el darse a conocer es una de las funciones más importantes de esta campaña política, el acercarse a la gente. Y esto lo hace también Cárdenas, no solamente para conocer y entender cuáles son las contradicciones internas, sino también, y esto es muy importante, para ir estableciendo las alianzas necesarias para poder echar a andar el programa del plan sexenal. Esta gran estrategia es lo que logra justamente esta unidad nacional. Felipe, por otro lado, el proyecto de esta política agraria cardenista, ¿cómo se desarrolla? Creo que uno de los rasgos más característicos de la presidencia y de la figura de Lázaro Cárdenas es justamente este proyecto de reforma agraria, de hacerle justicia a los campesinos, a las campesinas mexicanas. Es un proyecto que él va madurando desde los años anteriores y que comienza a aplicar desde que toma posesión de la presidencia de la República. Desde luego ya tenía antecedentes en toda su militancia dentro de las filas revolucionarias, en las campañas militares, en las jefaturas de zona en donde estuvo en los años 20, Lázaro Cárdenas se fue dando cuenta de la profundidad del problema agrario en México y ese conocimiento que ya tenía de buena parte de la República se profundizó con esta amplísima campaña electoral que nos acaba de comentar Ricardo. En estas visitas a los ranchos, a los ejidos, a las comunidades, a las zonas indígenas que hizo Lázaro Cárdenas durante su campaña política, uno de los temas en los que más atención ponía era justamente en la condición de vida de las familias rurales mexicanas. Y en su diario, que apuntaba casi todos los días, en una libreta, sus impresiones de esa jornada, ahí nosotros podemos ir viendo cómo va apuntando problemas y va también apuntando resoluciones, decisiones que va tomando o que tomará después una vez que sea presidente de la República. De manera que cuando ya está en la silla presidencial, Ivette, Lázaro Cárdenas sí se propone dar un giro radical a que es el principal problema del país, que fue el que dio origen a la revolución y que no se ha podido resolver. Lázaro Cárdenas, como presidente, asume la responsabilidad de hacerle justicia a las familias rurales, de hacer la más amplia y la más profunda reforma agraria que se hubiera llevado a cabo en el país hasta entonces y convertir al reparto agrario en la palanca para el desarrollo económico, social y cultural de la sociedad rural mexicana. Se propone no solamente repartir la tierra, sino llevar a cabo una política integral en donde la tierra es la punta de lanza, pero que va acompañada de otros instrumentos fundamentales. Va acompañada del crédito, crea el Banco Nacional de Crédito Ejidal, va acompañada de tecnología, va acompañada de educación, va acompañada de infraestructura agrícola, infraestructura de riego, de canales de comercialización,
de asesoría, de acompañamiento, de manera que Cárdenas concibe al desarrollo de la sociedad rural mexicana como un complejo que se articula alrededor de la tenencia de la tierra, pero que tiene que convertir a los campesinos, a los ejidatarios y a los comuneros en sujetos productivos, en sujetos que tomen en sus manos su propio desarrollo, acompañado de el Estado mexicano como especie de tutor que los va conduciendo, que los va guiando, que los va aconsejando, que les va poniendo todas las herramientas que necesitan para poder crecer y mejorar sus condiciones de vida, y que desde luego, pues esto tiene como uno de los requisitos centrales la organización de los campesinos en una central única de trabajadores del campo, que es la Confederación Nacional Campesina. El gobierno de Lázaro Cárdenas promueve la creación de la Confederación Nacional Campesina, la alienta, la impulsa, la acompaña y la convierte en el interlocutor privilegiado del sector rural mexicano ante el gobierno de la República. Y esto es una cosa muy importante porque creo que sí hay un antes y un después en el tema agrario con relación al gobierno de Lázaro Cárdenas, porque no solamente llevó a cabo la más amplia reforma agraria hasta entonces, repartiendo alrededor de 20 millones de hectáreas a más de 1 millón de productores agrícolas, sino que entregó las mejores tierras, que esto es algo que no tiene parangón en la historia de México, porque hubo muchos otros repartos antes y después de Lázaro Cárdenas, pero de tierras marginales, de tierras poco productivas, de tierras de temporal, de tierras de laderas, de tierras de baja calidad productiva. Pero Lázaro Cárdenas le entregó a los ejidatarios y a los comuneros mexicanos las tierras más ricas del país, que ya habían desarrollado polos en sus regiones de manera muy importante, como fue el caso de las tierras de la comarca lagunera, de las tierras del Valle del Mezquital, de las tierras de los valles Yaqui y Mayo, de las tierras enequeneras de Yucatán, de las haciendas de Michoacán, de Lombardía y de Nueva Italia. En fin, Lázaro Cárdenas puso en manos de los campesinos y campesinas mexicanos las mejores tierras y con un proyecto integral que trató de saldar esa deuda histórica que tenía la Revolución Mexicana con el principal actor colectivo que había hecho esa revolución y que no había gozado de los usufructos, de los frutos de ese gran proceso que había significado un antes y un después para la historia del México del siglo XX, Ivette. Entonces, creo que lo que no se puede negar es este gran proyecto agrario de Lázaro Cárdenas, que lo llevó hasta sus últimas consecuencias, con la mejor voluntad, y que sin embargo, pues con el paso de los años se fue quedando trunco, se fue desviando, se fue burocratizando, pero creo que es muy importante señalar que esas no eran las intenciones originales de este proyecto de transformación agraria radical que puso en práctica Lázaro Cárdenas, yo creo que como ningún otro presidente en la historia de México, Ivette. Justamente esta línea para mejorar la calidad de vida que hizo la diferencia para todas las personas que pudieron tener ese beneficio que fue nuestros recursos naturales y esa repartición de tierras, que es finalmente repartición de riqueza. Ricardo, en ese mismo sentido, hubo una renovación también respecto al proyecto de educación cardenista. Vamos a hacer una breve pausa y regresando nos platicas acerca de esto. Por lo pronto vamos a hacer un paréntesis musical, cortesía de nuestro invitado, el doctor Ricardo Pérez Monfort. Vamos a escuchar esto acerca de la ley de expropiación de campo, interpretado por Pepe y Chabela. Y regresamos.
Cuando 18 del año del 38, lo celebramos en toda la nación, donde ese día el gobierno mexicano promulgó la ley de expropiación. Desde entonces el país le conocía, recobró su ansiada libertad. Que viva el caudillo michoacano, porque aquí fue gobernante de verdad. Y arriba mi gallo, que es de pura sangre. Y ahora sí, ya somos petroleros, no hay que temer ninguna intervención. Si acaso nos faltan armamentos, a cambio de eso nos sobra corazón. Y si algún día los milores de Inglaterra nos reclaman por la dicha expropiación y nos mandan sus grandes acorazados, los expropiamos con todo y tripulación. Al igual que si nuestros primos del norte por las malas nos quisieran reclamar, les expropiamos todito el armamento para aumentar la defensa nacional. Y ahora sí, ya somos petroleros, no hay que temer ninguna intervención. Pues si acaso nos faltan armamentos, a cambio de eso nos sobra corazón. Más tarde los gobiernos extranjeros, nuestro petróleo no nos dejan embarcar. Nos explotamos los golfos y los mares, y también el canal de Panamá. Al igual que si en los campos de Tampico faltan torres para persuasión, hemos pensado expropiar la Torre Eiffel y traerla para México en avión. Y no les expropio el sol por no dejarlos oscuras. Y ahora sí, ya somos petroleros, no hay que tener ninguna intervención. Porque acaso nos faltan armamentos, a cambio de eso nos sobra corazón. Ahora somos materia de comentarios, la plana de la prensa universal. Algunos tienen cuidado los periodistas, los expropiamos hasta el modo de pensar. Y por si eso no me gusta tu política, y tanto para no verse lo demás. Expropiamos total el mundo entero, y nos mandamos por sus vivos retomar. Continuamos en Historia Viva, la voz del pueblo de México, un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas en esta segunda emisión con el tema Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX. Antes de ir al corte, platicábamos acerca de este acercamiento a las clases populares que tuvo el general Lázaro Cárdenas y este trabajo intenso por la renovación y la propuesta de medidas para mejorar la calidad de vida de los mexicanos en ese momento. Esto, ¿cómo fue que se reflejó en el proyecto de educación cardenista, Ricardo? Bueno, la educación socialista, que es así como se llamaba la educación en ese momento, tenía un programa bastante ambicioso, que era que la impartición de la educación a cargo del Estado tenía que llegar a prácticamente cada rincón de la República, y esta educación tenía que ser una educación que, en vez de fomentar el individualismo y de fomentar el apuntalamiento de los principios clásicos capitalistas, pues tratara de impulsar otros principios, los principios precisamente de la cooperatividad, de la conciencia social, del combate a la injusticia económica y desde luego con una serie de consignas que implicaban un compromiso muy particular de los maestros con sus propios educandos. Los maestros se fueron convirtiendo, ya lo hacían desde épocas anteriores, pero en la época de Cárdenas fue muy claro esto, muy
muy enfático, fue que los maestros se convirtieron en los agentes de transformación social, ¿no? O sea, los maestros realmente negociaban con los presidentes municipales, negociaban con la comunidad, negociaban con los estudiantes y se convirtieron realmente en activistas. Muchos de los miembros de las agrupaciones de maestros en ese momento era gente no solamente comprometida, sino también con cierta conciencia socialista, también ligados a una transformación social, no solamente la propia alfabetización, sino también el tratar de romper con las dinámicas de explotación social. Y en ese sentido, la educación socialista fue una educación que impulsó, digamos, una orientación mucho más comprometida con las circunstancias nacionales que con la propia confrontación entre los propios educandos, los miembros de la Secretaría de Educación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, fue un proyecto, yo me atrevería a decir, así como el proyecto agrario era un proyecto integral, el proyecto educativo era también un proyecto integral, ¿no? O sea, trataba de no solamente educar y alfabetizar, sino también de apoyar tecnologías locales, de reconocer los valores propios de las distintas comunidades, de fomentar, por ejemplo, las expresiones artísticas de cada uno de los grupos, etcétera, etcétera. En ese sentido, la educación socialista fue, digamos, un enorme impulso, pero también fue podríamos decir, una medida que tuvo una enorme oposición por parte de la Iglesia Católica, porque entraba directamente a los ámbitos de reproducción del propio Estado y del status quo. Entonces, en ese sentido, de hecho, la oposición a la educación socialista fue bastante fuerte, pero no tan fuerte, ¿verdad?, como llegó a ser la oposición de otros grupos, ¿verdad?, también muy importantes, económicamente hablando, a las medidas cardenistas, particularmente a la organización de los obreros y a la organización sindical, ¿verdad?, en las confederaciones, las organizaciones que recibieron un apuntalamiento muy particular de parte del gobierno cardenista. Por otro lado, también en esta misma línea socialista, se empezaron a crear algunos sindicatos, algunas corporaciones, y hubo una política laboral, pues, en beneficio justo de los trabajadores. ¿Cómo se refleja en la historia, Felipe, estos avances en materia laboral, digamos, de trabajo? Sí, Bete, este también es otro de los grandes temas, como en muy pocas ocasiones de la historia, hubo una simpatía y un apoyo por parte del gobierno de la República hacia las luchas y hacia las demandas de los trabajadores mexicanos, Ivette. Desde que tomó posesión Lázaro Cárdenas, sus declaraciones, sus decisiones alentaron la movilización, la reactivación de las luchas obreras y sindicales, y desde los primeros meses de su administración hubo una intensa ola de huelgas reivindicativas en donde los trabajadores se dieron cuenta de que tenían a un aliado en el presidente de la República, y esto los alentó para luchar con más fuerza, con más vigor. Y la respuesta del presidente Lázaro Cárdenas también fue muy distinta a la de la mayoría de los presidentes mexicanos, porque no solamente no condenó las huelgas y no las reprimió, sino que vio en ellas un instrumento necesario para poder establecer el equilibrio que hacía falta en las relaciones obrero-patronales y para poder desarrollar a México. Más que ver en las huelgas a un elemento nocivo, a un elemento que obstruía el crecimiento económico, el desarrollo de las industrias y de las empresas, Lázaro Cárdenas creía que las luchas obreras
cuando eran justas y cuando se apegaban a la ley, establecían mejores condiciones de trabajo, no solamente para los trabajadores y los empleados, sino también para los dueños de las empresas y de las fábricas y para el Estado mexicano. Es decir, que las huelgas eran necesarias para poder establecer un sano equilibrio en la producción y que eso tenía que ser algo que el Estado mexicano tenía que seguir puntualmente, porque para Cárdenas el Estado mexicano era el que tenía la responsabilidad de regular y de dirigir la lucha social. El Estado estaba por encima de los conflictos obrero-patronales y tenía que conducirlos para que llegaran a buen término. Esto alentó la organización y la movilización de los trabajadores. También uno de los propósitos del gobierno del presidente Cárdenas era que se constituyera una central única de trabajadores. Esto cristalizó. Se creó la Confederación de Trabajadores de México, en donde se integraron la gran mayoría de los sindicatos de industria, de las ramas productivas, de los sindicatos de empresa, no solamente de los que tenían una tradición de lucha económica reivindicativa, sino también de los sindicatos más radicales, influidos por las ideologías comunista y anarcosindicalista, que vieron en esta gran organización de los trabajadores mexicanos una oportunidad para poder llevar a cabo sus proyectos, porque además hay que recordar que en esos años 37, 38, la directriz que venía de la Tercera Internacional, la Internacional Comunista para los trabajadores del mundo que estaban integrados a ella, era la formación de frentes populares, de hacer a un lado las luchas reivindicativas, hacer a un lado el sectarismo, para entrar en proyectos amplios junto con las burguesías nacionales y con los gobiernos nacionalistas y antiimperialistas, para empezar a ponerle un dique al ascenso del nazifascismo de la época, Ivette. Y creo que esto se llevó a cabo de manera ejemplar en México, no solamente por el impulso que le dio el presidente Lázaro Cárdenas a esta organización y a esta lucha reivindicativa de los trabajadores, sino porque también supo contar con el apoyo y el respaldo de una generación de líderes sindicales encabezada por Vicente Lombardo Toledano, que hizo suyo el proyecto cardenista y que lo llevó a cabo de una manera extremadamente eficaz y hábil, de manera que se construyó una gran central única de trabajadores mexicanos que respaldó las políticas progresistas de Lázaro Cárdenas, que le dio el respaldo que necesitaba para vencer los obstáculos que se le interponían a su proyecto de justicia social y de mejora de las condiciones de vida de los pobres mexicanos, y que le sirvió, entre otras cosas, pues para poder romper con el tutelaje que quería seguir ejerciendo sobre él Plutarco Elías Calles en los primeros meses de su mandato. Y la CTM fue el gran aliado político, junto con la Central Campesina, de los grandes proyectos de reforma económica y social que llevó a cabo Lázaro Cárdenas durante su gobierno, Ivette. Una sociedad más justa para los mexicanos, justamente era lo que buscaba Lázaro Cárdenas. En ese sentido, promovió la expropiación, la nacionalización de la industria ferroviaria y de la industria petrolera. ¿Qué lo motivó, Ricardo, para poder realizar estas acciones, lograrlas? De hecho, ya venía la idea de las nacionalizaciones y expropiaciones desde épocas anteriores. Incluso ya cuando había sido gobernador de Michoacán había expropiado un amplio sector de los recursos forestales en las zonas boscosas del estado de Michoacán. Pero la idea misma de tratar de regresarle a las comunidades y a los propios mexicanos
el beneficio de la explotación de sus propios recursos, es algo que lo motivó puntualmente y que está desde luego muy ligado a los procesos de organización tanto de campesinos como de obreros y precisamente el apoyo que recibe de los sindicatos laborales y de los sindicatos campesinos o de los grupos campesinos es precisamente para lograr estos objetivos de regresarle a los mexicanos los beneficios de la explotación de sus propios recursos. Esto no solamente es un asunto de comunicaciones, es un asunto también de explotación de los recursos naturales. Y ahí, desde luego, está el petróleo, que justo en este momento, en 1936, 37, 38, empieza una relación muy conflictiva entre los sindicatos y las compañías petroleras muy envalentonadas por el apoyo que están recibiendo de los distintos gobiernos a los que pertenecen ellos, Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Dinamarca, Suecia, ¿no? Que están apuntalando precisamente estas compañías, hace que su posición sea una posición de un profundo desprecio no solo a las organizaciones laborales locales, sino también a las propias autoridades mexicanas. Y esto, ¿verdad?, resulta particularmente intolerable, ¿no? Y esto es lo que lleva, ¿no? Hay una deuda muy grande que tienen las compañías petroleras con los sindicatos petroleros y no quieren pagarla y entonces el gobierno los impulsa a que hace todo lo posible y gestiona el pago, pero ellas deciden que siempre no, y además que no lo quieren hacer porque supuestamente no tienen ninguna garantía. El propio presidente les ofrece su palabra como garantía de que sí van a respetar los convenios que existen entre los sindicatos y las compañías, y ellas desprecian esta palabra, y entonces Cárdenas, junto con Francisco J. Múgica y con varios otros de sus seguidores y operadores, ¿no?, toman la decisión. Es una decisión radical, importante, pero con una enorme fuerza y con un enorme sustento de hacer la expropiación petrolera. Y esto, a diferencia de lo que se pensaba que iba a suceder, que iba a generar muchísima oposición, no, para nada. Lo que generó la expropiación petrolera fue un enorme apoyo popular. Cárdenas adquiere ahí no solamente una condición de estadista, de figura importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional en este tipo de dinámicas, y además desafía al enorme poder imperialista que está también ahorita, en este momento, entre el 38 y 39, en circunstancias muy comprometedoras porque estamos entre los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este momento, en 38, es el momento ideal realmente para hacer esta expropiación. Lo lleva a cabo, consolida su popularidad y su apoyo. Y con esto, y esto es, creo que es importante plantearlo en términos generales del propio régimen cardenista, con esto, ¿verdad?, se gana un espacio, Cárdenas, en la historia del siglo XX mexicano, con el acto que tiene el mayor significado del nacionalismo económico mexicano. Precisamente el regresarle a los mexicanos la posibilidad de usufructuar su propio petróleo, sus propias riquezas, ¿no? En ese sentido, esa es en gran medida la trascendencia de la expropiación petrolera, que tiene consecuencias muy diferentes y múltiples, ¿no? En primer lugar, el enorme apoyo que recibió, pero también, poco a poco, también una serie de conflictos que van mermando la capacidad adquisitiva de los sectores medios, y poco a poco también una paulatina oposición en aquellos sectores que se ven afectados
¿no?, por estas medidas. En el fondo, ¿verdad?, lo que significa la propia expropiación petrolera es el consolidar el propio proyecto del plan sexenal. El plan sexenal que planteaba claramente, ¿no?, la recuperación de los bienes nacionales. Ricardo, antes de concluir esta emisión, me gustaría que nos pudieras compartir justamente una reflexión final acerca de lo que nos ha dejado para la historia de nuestro país este periodo del gobierno cardenista. Bueno, el balance final del cardenismo, me atrevería a decir que es pues la vuelta de tuerca, ¿no?, y la orientación del proyecto postrevolucionario a favor de la distribución justa de la riqueza mexicana, un paso adelante en la lucha contra la injusticia social, ¿no? Y un fenómeno muy importante, y es la colocación de México como un país a la altura de cualquier otro en el concierto de las naciones. La expropiación petrolera y también, desde luego, otros momentos muy importantes, como por ejemplo la apertura a la migración española, a los trasterrados españoles desde 1936, 38, 39, pero también las condenas al imperialismo y desde luego la condena al avance del nazifascismo en la segunda mitad del de la década de los años 30, eso también lo pone, ¿verdad?, a Lázaro Cárdenas como una figura internacional, como un verdadero estadista. Este es un fenómeno importante. Calles había sido un gran estadista, no cabe duda, él construye en buena medida el sistema político mexicano, pero Cárdenas le da la proyección internacional y le da un posicionamiento realmente a México a nivel internacional como un país digno, como un país que toma sus propias decisiones en función de sus propias políticas populares, de sus propios proyectos, ¿verdad?, de transformar a la propia sociedad en una sociedad mucho más justa, mucho más equilibrada, que lamentablemente ya en los años siguientes pues se vino abajo y realmente se perdió prácticamente la propia esencia del cardenismo a partir de 1945-46, ¿no? Ricardo, pues muchísimas gracias por habernos compartido pues tu conocimiento a través de estos 3 programas dedicados a Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX, que es el título de tu obra, que tienes 2 tomos, y que ya está próximo el 3er tomo, así que también nos invitamos a los radioescuchas que estén pendientes, que busquen estas publicaciones y que se adentren en la historia de México, en la historia de este gran personaje. Muchas gracias, Ricardo. Esperamos que nos puedas acompañar en un siguiente programa. Gracias, Felipe, por cada semana llevarnos en esta ruta de cada episodio de nuestra historia. Los esperamos en un siguiente programa. Quédense en Radio Educación. Esto fue Historia Viva, la voz del pueblo de México. Participamos en este programa en las voces Aide Hunda, José Ángel Domínguez, Laura Viadas y Marcela Villa. Investigación: Salvador Castro y Daniel Librado Luna. Guión: Claudia Segura. Musicalización: Oscar Guerra. Asistencia de producción: Alma Lilia Martínez. Conducción: Felipe Ávila e Ivette Mota. Bajo una producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.